Pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Central de Cantabria. Hemos programado para esta tarde una interesante, creemos, y desgraciadamente también de candente actualidad, una conferencia titulada Los efectos psicológicos de la pandemia COVID-19 de los niños. Bueno, yo creo que, como todos sabéis, la situación que estamos viviendo en la actualidad desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, esta crisis sanitaria, pues desde luego pues a determinadas generaciones, a todos, yo creo que nos va a marcar muy profundamente, y mientras el mundo entero pues continúa en cierta manera sufriendo esta crisis, también los expertos pues tratan de dilucidar cuáles serán a corto o largo plazo los efectos, las consecuencias de esta crisis sanitaria. Quizá pues durante ese tiempo que todos hemos estado confinados y cuando luego hemos asistido o hemos experimentado las diferentes fases de desescalada, pues todo el mundo quizá ha estado más pendiente de las consecuencias tanto físicas como psicológicas de este virus en la población adulta, pero quizás se ha prestado pues menos atención a las consecuencias psicológicas sobre la población infantil. Ese confinamiento ellos lo han vivido bajo el mismo techo, muchos de los que estáis aquí lo habéis también experimentado en primera persona. Bueno, los niños son testigos también de las situaciones, ¿no? que se generan en el hogar, de las tensiones muchas veces. De repente se cierran los centros educativos, dejan de ver a sus amigos, a sus compañeros, se tienen que adaptar a un nuevo formato o sistema de educación a distancia. Pierden el contacto también con los monitores de sus actividades extraescolares. Bueno, es una situación también que pues, evidentemente genera estrés y tensión, y posiblemente se va a ir reflejando en ellos al perder esos hábitos pues más adelante, aunque ahora no lo percibamos. Pues más o menos de estas cosas y de muchas más seguro nos va a hablar esta tarde la persona que me acompaña, aquí a mi izquierda, mucho seguro que la conocéis, Isabel Diego. Ella es psicóloga sanitaria, o también es perito judicial, pero hoy nos va a venir a hablar sobre todo en su faceta profesional como psicóloga sanitaria. Bien, Isabel es experta en intervención psicológica con adultos y niños, en especial en lo referente a problemas de conducta infantil y miedos infantiles. Compagina su actividad profesional como formadora de diferentes programas de prevención de problemas psicológicos de los niños en centros educativos y en otras instituciones, y es colaboradora habitual en diferentes medios de comunicación, prensa y radio. Desde el 2018 es vocal y miembro de diferentes grupos de trabajo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. Y nada más quiero agradecerles a todos su asistencia, y antes de ceder la palabra a Isabel y agradecerla que esté hoy aquí con nosotros, simplemente recordarles que tienen que permanecer en todo momento con la mascarilla bien colocada durante la conferencia, como están ahora yo creo que todos y todas. No pueden depositar ningún objeto en las sillas estas que no están habilitadas, de esa manera conseguimos que se agilcen los trabajos de desinfección y limpieza. Y bueno, también saludar a los seguidores de Facebook de la Biblioteca Central de Cantabria, porque el acto se está retransmitiendo en estos momentos en directo. Así que, sin más, todo lo que quieras. Bueno, pues como no sé muy bien si se me va a escuchar o no, yo voy a encender este micrófono, espero que se me escuche porque mi tendencia es a moverme, ¿vale? No soy capaz de dar ni una sola charla sentada, a no ser que sea súper obligatorio. Cada uno con lo que tiene y con lo que puede. Creo que me expreso mucho mejor y me sale todo pues más cercano cuando tengo libertad de movimiento. Lo primero, agradecerles a todos, tanto los que están aquí hoy acompañándome como la gente que está desde el Facebook Live, por estar dedicando este ratito a escucharme, a prestar atención un poco a esta parte de la población que son los niños y los adolescentes. Sí que no me importa en absoluto si durante la ponencia me quieren hacer una pregunta, encantada de que levanten la mano, les cedo la palabra y al final sí que les voy a dejar tiempo pues, para que me pongan sus dudas, comentarios, aportaciones, porque a mí me enriquece mucho y sobre todo yo aprendo mucho más como profesional de la gente que tengo siempre enfrente, casi que de todos los libros y artículos que pueda leer, porque al final ustedes me aportan experiencia y me aportan mucha calidad. Sin más, voy a comenzar con la ponencia. Hace unas semanas me llamó Alberto y me dijo: Isabel, tenemos un problema.
La gente está muy preocupada por lo que le pueda estar pasando a los niños después de todo este tiempo en el que han estado confinados en casa, ahora han vuelto al colegio, ha cambiado la forma de relacionarse y tienen bastante interés las familias de Cantabria en que se haga una charla en ese aspecto. Yo dije, Dios mío, a nivel práctico, en la consulta sí que vas viendo, hay demanda de padres, hay demanda de profesionales que trabajan con niños, hay pautas pues, para abordar con ellos miedos, pautas para abordar con ellos situaciones que están evitando. Y para mí ha supuesto un reto. ¿Por qué? Pues porque es mi primera charla en la era nueva realidad. Y es un tema que ha sido nuevo para todos. Otras charlas que he venido dando en estos tiempos atrás, te manejabas con ellas, había mucha información, mucha documentación. Esta ha sido de verdad que muy complicado el poder tener documentación de investigaciones que hayan salido a la luz. También ha pasado muy poco tiempo. Para los niños y para los jóvenes el coronavirus ha sido su primera amenaza para ellos, ha sido el primer impacto de su vida, de decir qué está pasando. Es la primera vez que han tenido un miedo cercano y real para muchos de ellos. Un niño de 4 o de 5 años, lo normal es que no se tenga que exponer a ninguna situación de este tipo, a ninguna enfermedad, a tener que quedarse en casa más de X días pues porque quizás tenga una gripe, porque quizás tenga un catarro, porque a una malas pues haya hecho un esguince. No es lo normal y todo esto ha sido una experiencia muy nueva y muy inclusiva para toda la población infanto-juvenil a nivel mundial. Estamos hablando de algo que no es que haya ocurrido solamente en Cantabria, que solamente haya ocurrido en España, sino que es una amenaza que no es habitual a nivel mundial para toda la población infanto-juvenil. Esto puede implicar un cambio para ellos en la forma de creer cómo es el mundo. Para los niños el mundo es aventura, para los niños el mundo es exploración, para los niños el mundo no tiene ningún peligro, de hecho los niños no ven el peligro. Y de repente les hemos encerrado en casa, nos hemos encerrado nosotros también y les hemos dicho, cuidado, que ahí fuera hay un peligro. Todo esto a los niños les genera miedo, les genera inseguridades y va a ser algo que vamos a abordar más adelante. Pero vamos a ponernos en la mente infantil, en nuestra mente, la mente en la que siempre hemos ido sobre seguridad y de repente nos dicen ya no hay seguridad. Esto impacta, y más en la mente de un niño, en esa mente tan de la imaginación, tan creativa, tan sin límites, les hemos puesto un stop. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de ellos, lo que les ha ocurrido es que han sacado a reducir las vulnerabilidades, esos puntos débiles que todos tenemos, pues en los niños también. Pero hay una cosa muy importante que también voy a hablar de ella, la resiliencia, y que no se os olvide esa palabra que a mí me parece que es lo que mejor define a nuestra población infanto-juvenil. Los niños no son capaces de pedir ayuda como la podemos pedir un adulto. Depende de nosotros, como adultos responsables, el poder dotar a los niños de las ayudas, de las herramientas necesarias para poder afrontar cualquier adversidad a lo largo de su vida. Un niño de 3 años te puede decir que tiene hambre, pero el adulto es el que se tiene que encargar de darle de comer. Un niño de 3 años te puede decir que le duele la tripa, pero el adulto es el encargado de llevarle al médico. Cuando un niño de 3 años, pongo el ejemplo, tiene miedo, es el adulto quien se tiene que encargar de calmar a ese niño. Y si no tiene esas herramientas, el tener la capacidad de poder pedir ayuda, de documentarse. La salud mental, sobre todo de cara a los niños, es un gran tabú. Muy poca gente pide ayuda para los niños en fases iniciales. Y para mí, lo más importante es prevenir, detectar y por ello educar. Si yo soy capaz de prevenir cualquier tipo de problema en la población infanto-juvenil, de detectarlo, de decir aquí está pasando algo, voy a ser capaz de hacer niños que en el futuro van a ser adultos resilientes. Luego pasaremos a la resiliente. Pero entrando ya en la charla, viernes 13 de marzo, nos acordamos todos nos acordamos de lo que comimos ese día, todos nos acordamos casi de la ropa que llevábamos, de dónde estábamos, cuando nos enteramos que se cerraba, que nos íbamos a tener que encerrar en casa. De hecho, bueno, el papel higiénico lo fuimos a comprar todos, ¿no? Ese 13 de marzo, para nuestros hijos, también fue un día de impacto. ¿Alguien le ha preguntado a sus hijos si se acuerdan de ese día o a los niños que tienen cerca? ¿Les hemos preguntado qué fue para ellos el decir no vuelves al cole?
¿Alguien tiene niños? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le preguntó directamente? Oye, que no vas a volver al cole. ¿Qué te parece? Les dijimos, qué bien, que tengo que ir. Y otros dirían, vaya, mis amigos. Sobre todo porque todos pensamos que era para 15 días, inicialmente. Y de repente surgió ese quédate en casa. Y los niños también. De hecho, los niños y los adolescentes, cuando hablo de niños voy a hablar también hasta la adolescencia. Los niños son los que más se han quedado en casa. Y todos hemos estado hablando, todos los expertos, de la lección que nos han dado. Y es que se han quedado en casa. Se han quedado. Y mucho mejor de lo que nos esperábamos. De hecho, recopilando información, el impacto, gracias a lo bien que se ha hecho, porque esto ha sido cosa de todos, ha habido un impacto mucho menor del que se tenía durante el comienzo de la pandemia. Me acuerdo de las entrevistas a distintos compañeros de profesión que se hacía en marzo, en abril, el miedo de los niños al aislamiento social, las ansiedades, los estrés postraumáticos. Y luego, como luego os voy a enseñar en los datos, ha habido un menor impacto de grandes secuelas psicológicas. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos tuvimos que cambiar la rutina. Los padres iniciaron el teletrabajo. En un alto porcentaje de familias empezaron el teletrabajo y también algunos se quedaron sin trabajo. Por lo tanto, hubo una presencia de toda la familia en casa, las 24 horas. ¿Hacía cuánto eso no pasaba? ¿Hacía cuánto no estábamos más de 3 días con nuestros hijos o con nuestros padres en casa? A no ser que fuera un día festivo o estuviéramos de vacaciones porque vivimos fuera y vamos a casa de nuestros familiares o nuestros hijos están con nosotros. Eso cambió. Estábamos todos en casa. Los niños no están acostumbrados a que estemos todos en casa, de hecho no lo estamos ni nosotros. ¿Alguien ha hablado con sus hijos? ¿Le ha preguntado, oye, ¿para ti qué ha sido tenerme siempre en casa? Bueno, en algunas familias sé que ha habido un poco de explosión emocional y de distintos puntos de vista. Pero también ha habido una cosa muy importante y es que todos los niños, las necesidades emocionales, las han tenido mucho más cubiertas. Y eso no ocurre habitualmente. Vamos corriendo, nos levantamos, desayuno, ropa, colegio. Volvemos a casa, nos vamos a extraescolar. Cariño, ¿qué tal el día? Bien, ¿te has enfadado con fulanito, con menganito? Vaya, pues tal, pues mal, muy mal. O ven, muy bien, has sacado un X nota en un examen o he ayudado a un compañero a que resolviera un problema y me siento bien. Pues muy bien, cariño. Resolvemos algo a corto plazo, hemos estado resolviendo, les hemos estado atendiendo constantemente. Mucho más de lo que estaban habituados. Y eso ha generado impacto, y de positivo. El colegio online. De repente los niños pasan de libros, aulas, compañeros, enredo con uno, enredo con otro, a estoy en mi casa con un ordenador, los que tenían el ordenador. Me tengo que conectar a una cámara y tengo que cambiar mi forma de aprender de un día para otro. Esa flexibilidad que tienen los niños. Porque el teletrabajo, para los que hemos tenido que hacer teletrabajo, al principio fue fácil, nos costó adaptarnos, pasar del papel, de tener todo lo que teníamos en la oficina, a de repente lo tengo que hacer todo desde casa y me faltan cosas. Fue fácil esos primeros días de teletrabajo. Para los niños, esto ha sido un gran reto, y para los profesores. Las actividades fuera de casa se cortaron. Hasta aquí. Ya no hay más actividades extraescolares, ya no vas a ir a correr, ya no vas a ir a tus clases de karate, de baile, de aquello que hicieras. Paramos toda la actividad del niño, paramos toda su vida, paramos también la nuestra. No pueden salir a la calle, dejan de relacionarse. La higiene, cambia el modelo de higiene. Lávate las manos, las canciones. ¿Cuántas canciones hemos cantado con nuestros hijos para que se laven las manos? Les hemos dibujado bichitos y al final del día tenían que estar eliminados. Hemos creado 1000 cosas para cambiar la rutina de los niños en menos de una semana. El día 6 de marzo no había estas rutinas. Y el día 13 de marzo nos encierran en casa. 14, el sábado.
Y el lunes 16, todo esto en casa, con nuevas normas. Para nosotros fue difícil. ¿Y a los niños? ¿Cómo se adaptaron? ¿Creéis que mejor, peor? De todo. De todo. Como digo yo, depende de todo, Claro. hay de todo. Mi nieto es muy nervioso y la pasa muy mal, y la madre tuvo que trabajar, entonces la llevó muy mal. Es que hay un rango de población, los niños que son más movidos, los niños que tenían dificultades. Estos niños, o sea, si ya les estábamos exigiendo a los niños que se pueden habituar a distintas situaciones con más facilidad, los niños que son más nerviosos, niños que tienen más dificultades, los niños que tienen una educación especial, el sobreesfuerzo intrafamiliar que ha habido que hacer, tanto con el niño como con las familias. Y se han adaptado. ¿Qué ha pasado? De repente en todas las casas había que tener mucho cuidado. Todos los niños han estado viendo las noticias con nosotros. Todos los niños han visto coronavirus, 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 coronavirus. ¿Cómo sentíais? ¿Qué ansiedad teníais esa primera semana, de 0 a 10? ¿Quién tenía ansiedad de 10 mientras veía la televisión? Yo, mismamente. ¿Por qué? Porque era una incertidumbre. Y los niños nos veían preocupados en casa. Les explicábamos, nos preguntaban, les dábamos importancia. Toda esa ansiedad que nosotros tuvimos, esos miedos y esas preocupaciones, los niños las han estado absorbiendo. ¿Tú también has escuchado a los adultos hablar del COVID? ¿A quién escuchabas hablar de ello? A día de hoy, si tú a los niños les preguntas, oye, ¿te acuerdas de cuando estábamos en casa? Seguramente dijeran, papá y mamá estaban más nerviosos, estaban muy preocupados, se iban a la calle y se lavaban muchas veces. Vieron cambios a los que no estaban habituados. Y durante todo ese periodo de confinamiento hubo más cambios. Aumento de rabietas. Han aumentado las rabietas de los niños en casa durante el confinamiento, esas pataletas, me imagino que alguna sí que habrá habido. El patrón del sueño, sí. El patrón del sueño, pues sí. El patrón del sueño nos ha cambiado a todos, yo creo, a los niños, a los adultos, cambia la rutina. El niño no se tiene que levantar a las 8 de la mañana, no es necesario. Si voy a empezar la clase a las 8:30, se levantaba, en vez de a las 7:30, pues a las 8 del día. Pues ahí, voy a hacer la clase online. El patrón de sueño cambiaba, estaban más tiempo además conectados a las nuevas tecnologías. Aumentaban los conflictos intrafamiliares, las necesidades, nos descubrimos las necesidades individuales y de nuestra familia. ¿Qué necesidades tengo yo como padre, pero qué necesidades puede tener mi hijo? Estas rabietas de los niños es la forma de explotar y de mostrarnos las necesidades que ellos tienen. Y eso ocurrió. Muchos papás me escribían, Isabel, están aumentando, o sea, mi hijo que antes no hacía nunca pataletas, que era un niño tranquilo, que me aceptaba todas las normas. Esto es la casa sin ley. Hace lo que quiere, yo ya he dicho que haga lo que quiera. Claro, yo ahí decía, es que llega un momento en el que, mira, ya redirigiremos todo. Ahora mismo hay que, es la supervivencia, hay que sobrevivir, ¿no? Tenemos que seguir conviviendo en esta casa, todos juntos. El estrés, cambios físicos, el hecho de no poder moverme también produce cambios físicos. Los niños que dejaban de hacer actividades extraescolares que implicaban una actividad física, lo habrán notado. Porque no todas las casas tienen jardín, porque no todas las casas tienen pasillo, porque no todas las casas... O sea, yo decía, bueno, si puede salir el niño a las escaleras, a subir y bajar escaleras, que salga. O sea, le sacas 15 minutos, que suba y que baja escaleras. El cambio físico. Nosotros hemos notado el cambio físico, ¿no? Cambios en el rendimiento académico. Y esto es muy curioso. Muchos niños que iban muy mal a nivel académico mejoraron el rendimiento. Ahora me diréis, ya claro, porque era mucho más fácil todo, porque no había exámenes. Ocurrió una cosa que para mí sí fue positivo de este confinamiento. Y fue que muchos niños, todo el estrés que les suponía a nivel social tener que estar en clase con compañeros, desapareció. Se relajaron, eran capaces de llevar a cabo actividades que antes no eran capaces de hacer. Incluso llegaron a participar en estos foros de aula online. También hubo niños que se relajaron y que eran buenos estudiantes y que ahí estuvieron, y otros que se mantuvieron. Pero me pareció muy significativo
en que muchos padres, la devolución que me hacen es: mi hijo ahora está más relajado, sí, a lo largo del día va haciendo tarea y está entregando todo. Cuando antes eran notas constantes, falta la tarea de matemáticas, falta la tarea de inglés, falta la tarea de biología. Hubo cierta relajación en algún sector de la población infanto-juvenil. La ansiedad social desapareció. Desapareció el me tengo que exponer a tener que estar con niños, esos niños súper introvertidos que les costaba un montón relacionarse, que el patio del colegio para ellos era horrible. ¿Por qué? Porque no tenían habilidades. De repente en casa se relajaron. ¿Por qué? Porque no se tenían que exponer a esa situación de vida. Les cambió el carácter. El problema es luego cuando se vuelven a enfrentar, que incrementa esa ansiedad social. ¿Por qué? Porque dejo de exponerme. Pero ahora me tengo que volver a exponer. Y encima me tengo que volver a exponer con una mascarilla. Sin verte, sin identificarte, sin saber si estás sonriendo o no. ¿Sois capaces de saber vosotros como adultos si alguien está sonriendo o no con una mascarilla? Sí, se notan los ojos. Se notan los ojos. ¿Creéis? ¿Seguro? Sí. Es muy fácil sonreír sin mover mucho los ojos. Es una sonrisa falsa, ¿vale? Pero nosotros somos adultos y en los ojos. Los niños han tenido que aprender a ver las emociones de otra manera. Esto me lo decía el otro día una amiga, que la estoy preguntando, ella es profesora, y yo le decía: oye, ¿qué dificultades estás viendo preparando esta charla? Y me decía, el tema, Isa, ella trabaja con niños chiquitines, de las emociones de los niños. De que no me ven a mí cuando estoy sola, o sea, de que tengo que hacer el estoy contenta por algo que han hecho de una manera mucho más exagerada, porque es que bien, qué guay. Este gesto nosotros como adultos sí, Felipe no lo entiende muy bien, mucho más exagerado. Están reaprendiendo. También han tenido que abordar cosas que no corresponden mucho a su edad. La muerte, las enfermedades, lo que os comentaba antes, y el duelo. Y este duelo lo hemos tenido que afrontar los niños y los adultos. Un duelo nuevo, un duelo diferente, un duelo frío, ¿no? No poder dar un abrazo a alguien, no poder hacer compañía a alguien. Y esto había que explicárselo a los niños, porque muchos niños han tenido pérdidas en las familias. Muchos niños que se les ha estado explicando durante mucho tiempo que la muerte es algo irreversible, que ocurre a gente de una determinada manera, ahora le podía ocurrir la enfermedad a cualquiera. Nadie estaba libre. Todo esto generaba este estrés. Nuevas emociones, conflicto emocional, conflicto de emociones. No sabían muy bien si estábamos contentos por no ir o por ir al colegio. Eso era el principio. Luego no sabían muy bien qué estaba pasando, estaba ocurriendo mil cosas en casa. Papá y mamá nerviosos, viendo la tele todo el día, COVID, coronavirus, mascarilla, lávate las manos. Y luego ya cuando empezábamos a salir. Estos los niños estaban en casa y nos veían. Preguntaban algo: ¿tenéis niños por aquí en casa? ¿Tú preguntaste algo alguna vez? ¿Tú preguntabas en casa qué pasaba con el coronavirus o no? Pero tú veías a mamá nerviosa. Un poco, ¿verdad? Ya está, el niño sujeto experimento, ya lo siento, cariño. Es que lo que pasa en mi caso, que como yo trabajo en una frutería, nosotros era obligatorio trabajar. Vale, o sea que vosotros fuisteis servicio esencial. Y entonces teníamos que ser servicio esencial. Entonces él llegaba a la puerta y me esperaba con mi albornoz, con el desinfectante, con el jabón, el champú, porque él miraba el noticiero y se ponía estresado y tuvo mucho conflicto dentro. ¿Tuvo conflicto por qué? Porque le entró una crisis a él emocional. Comenzó a hacer las rabietas, a estresarse, y muchos de los que el profesor trabajaba por online, quiso el profesor hacerles por cámara web y conversar con ellos. Claro. Pues para que ellos aprendieran a afrontar, porque muchos niños entraron a crisis. Entonces los papás no sabíamos cómo sus rabietas, sus ansiedades. Claro, se trasladaba el profesor, pero los padres no conocíais
esa ansiedad porque no estabais presenciándola, porque el niño no os informaba de ella. Claro. Sin embargo, los profesores sí que tenían conocimiento. De hecho, para mí yo siempre he dicho que los profesores son las personas que más información nos pueden dar de nuestros hijos. Y él nos llamaba para explicarnos cómo teníamos que afrontar con ellos, cómo teníamos que guiar. Y él llegó un tiempo en que todos los días miraba noticiero con su madrina, con su prima, entonces con la familia, se ponía a mirar. Ya se le quedaba ahí. Y todos nos tenían en la puerta. Gente que salía a comprar, aunque sea uno de la casa, Todo el mundo tenía que hacer pasar higiene. por sus manos. Perfecto. Al final los niños, todo el tema, todas estas pautas que ahora también tienen el colegio, las han, o sea, es que son fantásticos los niños, porque lo que nosotros creíamos que iba a ser algo traumático para ellos, lo han interiorizado mejor que nosotros. Mucho mejor. O sea, mucho mejor. Saben que llego a un sitio y me tengo que lavar las manos, saben que llego a casa y me tengo que quitar los zapatos, todas las normas. Ahora en el cole las tienen súper interiorizadas las normas. Otra cosa es lo que a nivel cognitivo están pensando, que es distinto. Que eso voy a entrar después. Al final, ¿qué impacto ha tenido todo esto en los niños y adolescentes? Lo que os decía, casi no hay estudios. El Hospital San Juan de Dios de Cataluña está haciendo un estudio que empezó en junio y que ahora iban a hacer como el seguimiento a todas las familias con las que iban a contar. Ese yo creo que es el único primer gran estudio del impacto que va a haber aquí ahora en España. Sí que es verdad que distintos colectivos de psicología hemos estado viviendo distintas variables, pero publicado todavía no tenemos nada, ¿vale? El 20% de los niños han tenido problemas emocionales. Esto se sacó de una ponencia de la Asociación Española de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Un 30% han manifestado algo emocional durante el periodo de pandemia o post-cuarentena. 1 de cada 4 niños padece en la actualidad síntomas depresivos o ansiosos debido al confinamiento. Esto fue también en una ponencia de esta psiquiatra de Abigail Huertas, que asimismo dijo que un 30% de los niños y adolescentes que recibían atención psiquiátrica, que iban a salud mental infanto juvenil, antes de la cuarentena, han mejorado. Buena noticia, no todo va a ser negativo. Esta la quería poner porque me ha gustado. Habían mejorado coincidiendo. Es posible que estuviesen sometidos a elevadas exigencias ambientales y que cuando han estado en casa con sus progenitores se hayan relajado. Y es cierto, igual que ha aumentado ansiedad, ha bajado mucha ansiedad, igual que ha aumentado angustia, tristeza, ha mejorado mucha relación emocional. De hecho, también leyendo más cositas para esto, hablaba de que los adolescentes han estado mucho más disponibles emocionalmente para sus padres. El adolescente ese que sale por la mañana de casa, llega y dice hasta luego, dame dinero, llego a la hora que quiero. Esta persona que va por casa, ese ha estado. Y eso los padres lo han visto y los propios adolescentes. Todos estos son artículos que tengo que si alguien los quiere yo se los envío para que se los lea y estupendo. Vaya un tanto artículo. El aislamiento social puede implicar problemas de salud mental. Esto es un estudio que se hizo en China en una población con 1.784 niños y el 23% de los estudiantes tuvieron depresión y el 19% ansiedad tras su periodo de confinamiento en esta población. ¿Vale? ¿La habéis tenido vosotros como adultos? ¿Habéis experimentado ansiedad? ¿Os acordáis ese fin de semana primero que pudimos salir de mayo que hizo un solazo? ¿Os acordáis también, no? ¿Qué solazo hizo? Y os acordáis también de que tuvimos una Semana Santa muy buena, ¿verdad? ¿Os acordáis? Sí. Jueves Santo, Viernes Santo hizo solazo. ¿Por qué nos acordamos? Yo te pregunto que qué tiempo ha hecho hace 3 semanas, ¿de qué me puede decir cómo hizo el lunes de hace 2 semanas? ¿A qué no? Porque hemos estado sometidos a un impacto emocional muy, muy elevado. ¿Qué han observado en las familias y los niños? Mucha frustración por no poder tener las relaciones con los iguales. Luego voy a hablar de la importancia que tienen las relaciones con los iguales en población infanto-juvenil. La angustia por la incertidumbre. Los niños no sabían qué hacer cuando les dijimos podéis salir a la calle en fase 1. Que hubo ahí un conflicto entre qué edad y qué no edad. Era incertidumbre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Y si está el virus? ¿Y si no está el virus? ¿Y si lo cojo? ¿Y si no lo cojo? Les hablamos de eso, ahí sí que es verdad que se dio muchísima información. Yo aquí tengo que reconocer que se facilitó, que se han hecho un montón de guías de distintos campos para los niños para poder abordarlo a nivel familiar, y yo ahí sí que tengo que reconocer que
que se intentó abordar esto con mucha información para explicar a los niños. Pero había mucha angustia, ansiedad por el futuro. Esto va a ser así siempre. De hecho, el otro día no sé quién era que decía que 2 años con mascarilla. Llevamos con mascarillas de marzo. ¿A qué nos parece que llevamos tanto? Sí. ¿Nos está haciendo largo? ¿No? Ansiedad por el futuro, tristeza por la falta de contacto. Los niños echan de menos la parte social. Los niños son sociables. Los niños necesitan estar con iguales. Los niños necesitan, ¿por qué? Porque aprenden por contacto, por modelado, por lo que estamos viendo. Igual que aprenden de nosotros, aprenden de sus iguales. Luego os lo voy a explicar. Ha habido también un uso excesivo de las nuevas tecnologías. ¿Cuánto se ha incrementado el uso de tablets, de teléfonos, de maquinitas, fuera de lo que es meramente curricular? Pero es que eran otras normas. Era otra situación, era algo extraordinario. Luego vamos a hablar de ¿y ahora qué? Tenían que pasar el tiempo de alguna forma. Juegos de mesa también. Sé que se han sacado juegos de mesa, sé que en las casas se ha hecho un montón de actividades con los niños, pero ha habido un uso excesivo de esto. ¿Por qué? Porque al final es su forma de jugar a día de hoy. Evitación a otros contactos. ¿Qué les parecía a los niños que salierais los adultos a la calle? ¿Les daba miedo que te pudieras contagiar? ¿Les daba miedo que pudieras estar con alguien que estuviera con COVID? Los niños tenían ese miedo. Evitaban que hiciéramos contactos. Y muy rígidos con la norma. Me decía una mamá que su hijo, que a ella le preocupaba mucho porque su hijo súper rígido, y que si ve a alguien que no lleva mascarilla lo pasa realmente mal. Que si ve a alguien que no está haciendo lo que se nos ha inculcado, le entra mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque de la misma forma que interiorizan, también son mucho más rígidos. Y si tú a mí me has dicho que esto es así, son literales, los niños son muy literales. Y si tú me dices que tengo que usar mascarilla, la puedo usar. Y no se negocia. Y esto genera mucha ansiedad. Porque a veces la flexibilidad se nos escapa. ¿Por qué para nosotros es tan importante el contacto social? Esto que, pues me acuerdo Javier Urra que decía, no es que los niños tienen que volver al colegio, y todo el mundo decía, este señor no rige. Porque es importante. Me acuerdo perfectamente esa charla, esa entrevista a finales de agosto. Porque son seres sociales, porque lo que nosotros vemos de la parte social para los niños es enriquecerse. Es que no es ir al cole, es que no es estar con otro niño, es que es sentido de pertenencia con los adolescentes. Pertenezco a un grupo, son mis iguales. Es que para el adolescente sus iguales son sus compañeros, no nosotros. Nosotros somos el adulto. Ya está, estamos ahí. Nos identificamos. Están creando su sentido de pertenencia, de identificación. Las emociones, aprenden lo que es la empatía. ¿Y cómo siento yo empatía? Cuando siento algo con alguien con quien comparto cosas, con quien me siento identificado, o con alguien con quien no me siento totalmente identificado. Soy mucho más empático cuando me siento identificado con alguien, ¿no? Los niños aprenden empatía con iguales. Mucho más que con un adulto o con un niño mucho más pequeño. Resolución de conflictos, se tienen que exponer. Se exponen a la realidad y no está ni papá ni mamá para solucionar. Y conflicto puede ser, me siento al lado del chico que me gusta, o no me siento. O sea, tampoco tiene que ser un gran conflicto, pero para ellos es su conflicto. Y es importante. Y les está haciendo crecer y madurar. Toma de decisiones, la autorregulación, cómo me comporto. A mí me encanta porque me dicen, es que con sus amigos no es igual. A mí me dan unas contestaciones que ya le digo, pues podrías contestar así a tus amigos. De hecho, eso nos lo han dicho hasta nosotros. ¿Por qué? Porque con los iguales nos autorregulamos mucho más que con los adultos. Nos permitimos una serie de cosas que con otros no. Hacen negociación, colaboración, cooperación. Por eso es tan importante que los niños estén en grupo. Ahora en los colegios están los grupos burbuja. Sí que es verdad que está mucho más limitado, que estos niños pues tienen que estar siempre con estos mismos niños, pero estas cosas se están trabajando. Las están interiorizando y las están llevando a la práctica. ¿Sí? Hasta aquí bien, muchas preguntas, algo, ¿no? ¿Y qué pasó con
esta nueva normalidad que nos encontramos con esto. Ansiedad, angustia, tengo miedo, fobia, y si me contagio, y si lo hago mal. Luego está la parte adolescente que han estado de botellón, que me parece que no ven el miedo, eso es otra cosa. Pero tienen miedo, tienen ansiedad, les preocupa. ¿Y si voy a la calle? De hecho, sí que hubo al principio, cuando empezamos con las fases de desescalada, bastante demanda de cómo puedo gestionar con mi hijo porque no quiere salir a la calle. Me dice que prefiere quedarse en casa. Prefiere no, que ya salimos mañana, mamá. Y eso se ve en muchas casas. La depresión, no la depresión de caer en una depresión de estas de diagnóstico, pero sí que la apatía, el no tengo ganas. Se ha dado bastante en los peques. Las rabietas vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque las rabietas son la expresión emocional de los niños. No saben cómo decirnos algo y explotan. Las habilidades sociales se deterioran. Si tú a un niño no le estás exponiendo a ir a un parque, a un niño no le estás exponiendo a ir al aula, a un niño no le estás exponiendo a ir a una clase de inglés, a una clase de lo que sea, un judo, en el que tiene que estar con más gente, eso se deteriora. Y niños que tienen ya problemas de relaciones sociales, imaginaros. Los grupos burbuja, el miedo, las fobias. Hay una cosa que es muy importante y es que los niños, por eso a mí esto me parecía importante el mensaje a trasladar, que no es tanto lo que ha ocurrido, sino la prevención que tenemos que hacer con ellos. El que no creemos ahora futuros adultos ansiosos. ¿Por qué? Porque la ansiedad no se elimina. Yo aprendo a vivir con ansiedad y a manejarme en ansiedad. Lo que aprendo es a que la ansiedad no me está dominando, a que el miedo no me domina, sino que tengo herramientas para controlarlo yo. ¿Por qué? Porque al final la ansiedad es un estado de alerta natural y primario instintivo que todos tenemos. Si no fuera por eso estaríamos expuestos a cientos de peligros todo el día. Y gracias a eso tomamos decisiones y medidas, pero a veces son excesivas. Por lo tanto, se trata de prevenir estos miedos y estas fobias. Aparece la necesidad de tenerlo todo bajo control, muy asociado al miedo y a la fobia. Y problemas para reconocer emociones, lo que os decía hace un rato. Los niños ahora, lo que antes veían, se expresaban, hay una parte que no están viendo y están aprendiendo. ¿Cómo les estamos explicando ahora lo que son las emociones? Porque ahora se han ampliado. Ahora los niños han sentido emociones que antes no sentían. Es lo que yo os decía. De repente se han expuesto a una amenaza en un momento que no les corresponde. Nosotros como adultos nos empezamos a familiarizar con enfermedades, con la muerte, con los duelos. Los niños no, y se han empezado a exponer muy temprano. Han aparecido nuevas emociones. ¿Habéis hablado con ellos de las emociones? Hemos hecho el diccionario de emociones. Hay un libro muy guay, ahí os lo dejo, el emocionario, está en internet además, en el que te explican las distintas emociones. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque las puedes trabajar con los niños más allá de me siento bien o me siento mal. ¿No? Que es esto de, hola, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y qué es bien? Yo cuando me dicen bien, digo bien, ¿qué es bien para ti? Porque para mí bien es una cosa. Para mí bien puede ser pues que hoy no me he mojado volviendo a casa. Por ejemplo, estoy muy contenta porque normalmente siempre me mojo que no llevo paraguas, pues ya está. Hoy estoy bien pues porque he dejado todo finalizado en el trabajo. Y para otra persona es que estoy bien es que un niño ha compartido conmigo el problema de matemáticas que no me salía y me ha ayudado. ¿Qué es bien? Es que estoy satisfecho, es que estoy orgulloso, es que tengo alegría, alivio, esperanza, seguridad, tranquilidad, júbilo, ilusión, expectación, todo eso es bien. Pero decimos bien, mal, estoy mal, ¿qué es mal? Esto con los niños ahora es el momento. Tenemos una oportunidad súper buena de enriquecerles emocionalmente. Y esto para su madurez es súper sano, porque les va a enseñar a tomar decisiones, a decidir, a identificar. Esto me genera rabia, porque no es lo mismo que una situación me genere rabia que una situación me genere preocupación, pero las dos son que estoy mal. He suspendido un examen.
mal, pero puede que sea rabia o puede que sea preocupación por no sacar algo. Hay un coronavirus. Eso que me genera, ¿eso te hace sentirte mal o bien? Me da miedo coger el coronavirus. ¿Qué es que te da miedo coger el coronavirus? ¿Qué significa para ti? Me pone triste por lo que pueda pasar. ¿Cómo crees que ahora se siente fulanito menganito por eso? Si no le estás viendo la cara bien. Porque además hay distancia. Yo ahora mismo puedo estar poniendo una cara y con la distancia social que tenemos es muy probable que no identifiquemos. Y ya, como tengamos problemas de ver de lejos, estamos apañados. Pues con los niños les pasa lo mismo. Enriquecerles. Si queremos prevenir futuras secuelas, enriquecerles emocionalmente. Desde nosotros, desde yo me siento ante esta situación. A mí me preocupa. Tengo miedo. No me gustaría que. La inteligencia emocional, riqueza de vocabulario, gestión de las emociones. Y una cosa que está ocurriendo es, ahora en casa las normas han cambiado después del COVID. Hay nuevas normas. ¿Podemos usar más tiempo ahora la tablet? ¿Puedo salir más tiempo? Porque claro, está mucho tiempo encerrado. ¿Puedo salir ahora más tiempo? Te estás escuchando yo un montón este verano. A mí me ha encantado. Por intentarlo. Lo que os digo, mientras que hemos estado en casa, hemos introducido nuevas normas y nuevas rutinas que habrán sido súper sanas. Bueno, pues ahora que estás en casa te haces tu habitación todos los días. Igual antes libraba, ¿no? De dejar la cama así ya para luego, o ya si eso me voy a la cama, bueno, ya sin hacer, que total, vais a hacerla. Esa rutina, por ejemplo, que se quede. Otras igual, pero esa. Negociar con ellos las rutinas nuevas, que sean constructivas, que sean positivas y sanas. Para el niño y para mí como adulto también, pero como que está ganando el niño más. Vamos a hacerlo así para que vengan nuestros rasgos, si no complicado. Recordar la excepcionalidad de lo que ha sido la cuarentena. Ha sido un periodo excepcional, ahora volvemos a una nueva normalidad en la que volvemos a tener una rutina con unas pautas, y eso es importante. Retomar aquellas pautas y normas que para nosotros eran importantes antes de todo esto. No hacer las concesiones. Debemos evitar este círculo de la incoherencia. Y este círculo de incoherencia os lo he metido porque a mí me gusta un montón y todos lo hacemos. Y es, no te dejo algo, tengo una reacción muy excesiva y luego encima te pido perdón. No te voy a dejar que hagas esto, no te voy a dejar más la tablet. Nunca más. Ya no es necesario. Luego me da pena cómo reacciona y como se la dejo media hora. El pobre, claro, es que no se está relacionando igual con los niños, es que tal. Por eso es súper importante a la hora de con los niños. Evitarlo. Nos pasa a todos, ¿eh? A mí la primera. Yo la incoherencia, el círculo, cuando trae un poco lo emocional. Dices, ay, ustedes, ¿pero qué pasa? Que al final no está sirviendo de nada lo que tú estás intentando imponer o hacer normativo. Por lo tanto, las normas, negociarlas con ellos. Llegar a acuerdos. Sobre todo con las nuevas tecnologías. Que salgan a la calle. Claro, era súper cómodo y era guay porque se relacionaban entre iguales con los teléfonos, sobre todo los adolescentes. Los niños pequeños no, de hecho para los niños pequeños el tema social ha sido mucho más difícil porque los niños pequeños no, un niño de 5 años no iba a estar en una tablet viendo por Zoom a sus amigos. Eso era mucho más difícil para ellos. Pero los adolescentes ya hemos tenido mucha nueva tecnología. Sal a la calle, mójate, da igual, que vienes mojado a casa no pasa nada, se seca. Importante también, ¿cómo vamos a abordar con ellos en caso de que tengan que hacer un nuevo confinamiento? De que mi aula se tenga que confinar. Importante, ¿no? ¿Cómo le explico yo a un niño de 5 años que ahora ya nos volvemos a quedar en... Claro, porque os acordáis de los cuentos, que han salido también un montón de cuentos súper bonitos para explicar a los niños el tema del coronavirus, que era una gran bola de pinchos y demás, que era el de rosa contra el coronavirus, si mal no recuerdo, y el del monstruo de colores también sacaron, y luego ya era que habíamos vencido al coronavirus y por eso podíamos salir a la calle con una mascarilla. Pero de repente le vuelvo a encerrar y eso me vuelve a generar todas mis ansiedades. Yo aquí lo que os digo es, desde la calma, aunque yo como papá esté preocupado, pues si mi hijo es positivo y si le viene pues, con más tos, o lo pasa mal, o está excesivamente cansado, pues por suerte sí que es verdad que el virus ahora está menos potente, por favor que siga así, pero al final sigue dejando
cierto daño, ¿no? En la gente, lo pasan mal todavía. Y decirles que es algo temporal, que es, mira, cariño, pues vamos a estar durante unos días, ¿vale? Si pasa, es verdad que pasa, pero no es tan grave como la otra vez que estuvimos en casa. Entonces, para que el virus no venga donde todos nosotros, para los adolescentes, es algo temporal, ¿vale? Y desde la calma, darle información que sea comprensible para su edad. No darles exceso de información, ni que tengan acceso a la información. Y otra cosa que no le he puesto aquí es, como adultos, evitar juicios sobre cómo se ha cogido ese COVID o por qué me han confinado. Es decir, claro, porque lo ha cogido fulanito, claro, estaba claro, porque mira, porque la mascarilla, no sé qué, no sé cuánto. Evitad eso. Evitad también al profesor, que era una preocupación que tenían los profesores de, todavía va a ser culpa mía que en mi aula haya un caso de un COVID. O sea, en el coronavirus, en cualquier enfermedad, nadie queremos que se coja, nadie. Ni nadie, todas las medidas de protección que podamos tener ante cualquier enfermedad las vamos a llevar a cabo. Entonces evitemos, ¿por qué? Porque los niños lo escuchan. Y así, porque Manolita es un guapo y no se lava las manos y yo le escucho a mi mamá y es que encima coge lo casca y lo casca delante de la madre Manolita, para más gente. O sea, los niños absorben toda la información y no es necesario. Es, oh, pues mira, cariño, pues ha pasado. ¿Por qué ha pasado? Pues porque a veces pasa. Pues igual ha sido un descuido, igual ha sido que no nos hemos dado cuenta, o igual había un asintomático en casa, por eso es importante, o había un asintomático en tal sitio, pero no desde porque lo ha hecho mal, no sé qué, aunque nosotros sepamos que lo ha hecho mal un adulto, ¿vale? Importante, y no culpabilizar tampoco al centro o al adulto que se está encargando de los niños, porque tienen un peso bastante fuerte. Entonces, si es así, que no lo hagamos delante de los niños, o sea, los niños tenerles al margen, ¿vale? ¿Sí? Evitar tener sobreinformación, evitar que nos vean con angustia, con ansiedad y mantener nuevamente rutinas y pautas. Cariño, vamos a estar 10 días en casa, vamos a establecer rutinas y pautas de nuevo, ¿vale? Normalidad. Vale, pues nada, es algo extraordinario, pero vamos a volver a hacerlo ordinario. Y hasta aquí, dudas, preguntas, algo que queráis aportar. Hay un tema que no lo he metido en diapositiva, se me ha pasado, que es el tema de los adolescentes y que parece que no viven en era COVID, ¿no? Ha habido ahí un poco de que bien lo habían hecho y de repente hemos cargado todos contra ellos. Y lo que nos ocurre también a nosotros como adultos, cuando estamos con iguales y con gente de confianza, nos relajamos. ¿Quién se quita la mascarilla tomándose un café con alguien de confianza? Yo. Nos relajamos, Los adolescentes les pasa lo mismo, quedan con sus iguales y se relajan. Y no es que les dé igual el COVID, es que tienen esa falsa sensación de seguridad. Es una distorsión cognitiva al final. Igual que ellos, a nosotros también, o sea que nosotros no hacemos botellones. Pero también nos relajamos ante ciertas situaciones y en menos grupo. Entonces, si les explicamos las consecuencias que eso tiene, no desde la charla, sino decir, mira, esto es lo que está pasando y esta es la consecuencia que va a tener en ti si yo veo que no tienes esta conducta, va a ser mucho más fácil. Hay una cosa que también decía Javier Urra, volviendo a él, y es la campaña que se hizo ahora en septiembre para concienciar a la población adolescente y a los jóvenes sobre el tema del uso de la mascarilla y de no agruparse y el impacto que tenía. Y hay algo que ha pasado y es que sí que es verdad que nos hemos visto muchas imágenes, nos han dado mucha información sobre el peligro del coronavirus, pero realmente ha habido una habituación a toda esa información. Ahora mismo nos dicen 2.000 casos. Yo me acuerdo ese 16 de marzo que 2.000 casos era decir, ¿os acordáis cuando nos decían, igual llegamos a los 10.000, ¿cómo vamos a llegar a 10.000 personas? Ha habido una habituación a toda la información, que eso es un fallo muy grave, porque de todos los medios, de toda la saturación que hemos tenido. Pierde fuerza y con ellos ha pasado lo mismo. La diferencia es que el adolescente, esta parte que no depende de él en sí, de una manera racional y de una manera lógica, sino que es el desarrollo evolutivo, no la tiene cerrada y esto es lo que les hace razonar y no la tienen cerrada. Entonces, por mucho que les digamos, la razón la tienen todavía, que hasta que no se cierra esta parte frontal del cerebro del adolescente, la parte racional no está al 100%. ¿Qué es lo que les está pasando? Entonces, si para nosotros no tiene impacto, imaginaros para ellos. Con cualquier otra campaña
de cualquier otra cosa negativa. Por eso es importante también la conciencia desde algo de choque. ¿Sí? Dudas, preguntas, preocupaciones, algo que queráis compartir, qué esperabais, qué no esperabais. Dime. Hola, buenas tardes. No sé si me oye, porque con esto la mascarilla... Vale, si no, lo que hago es que me acerco yo y así te escucho y la digo en alto. Vale. En mi caso, pues soy madre de un niño de 8 años, Sí. está en tercero de primaria. Hemos tenido la suerte de que la mayoría, incluso de los amigos, ¿vale? Pues vivimos en un pueblo, porque nosotros vivimos en Casas. Sí. Tenemos Prau, por así decir, tenemos jardín y yo creo que en nuestro caso, nuestro hijo, igual que el de nuestros amigos, pues han vivido este confinamiento de la mejor manera. Creemos que no han sufrido tanto, yo creo que hemos sufrido más. Los adultos. Y ahora a la hora de ir al cole sí que están desperdigados todos, porque hemos conocido varias madres, ¿no?, que están como muy descentrados. Claro, son muchos meses sin haber tenido esa rutina de 5 horas de clase. En nuestro caso, encima, ahora van a tercero de primaria, que dicen Que ya es un curso de curso un poco mucho más cambio. importante de Sí. estudios, ¿no? Y el cambio está siendo bastante brusco. Vale. Y entonces, bueno, pues eso, que es el cambio también de nosotros ahora tener que estudiar también más con ellos. Han estado 4 meses casi sin clase, más luego el verano, pues cómo afrontar un poco ese Esta cambio. vuelta a la rutina. Mi hijo, que es súper inquieto, además, o sea, es que... Un niño activo. Sí. Qué maravilla, el niño activo. Que sí. Y que no le falte esa actividad. Vale, un poco así lo que comentas, ¿no? Que de repente pasan los niños a, dejamos ir al cole, hago telecole, que es como mucho más flexible, tengo un verano en por medio y de repente vuelvo a mi rutina antigua. Y encima es una rutina en la que yo tengo que estar mucho más inhibido que antes, porque antes en el aula que levantarte a sacar punta era un clásico y así de paso te dabas un paseo. Ahora esto ya no puedes hacerlo. Entonces para los niños esto sí que es un cambio, tienen que tener mucho más Sí, autocontrol. además trabajaban en grupo, ahora no pueden trabajar en grupo, les han separado las mesas. Esto le está generando mucha ansiedad al niño. ¿Tú has hablado con él de qué es lo que le preocupa, qué es lo que le cuesta tanto? No, él lo que te dice es pues, les han separado sus mejores Sí. amigos, en este caso también, porque es el cambio de segundo a tercero, que hay Inventar cambio, aulas, eso además. es cambio de crío, y a la casualidad de que le separan de su amigo. De primeras el primer día dice, no pasa nada, Cambios. puedo poner en el patio o en el comedor, Pero pero no tampoco por ser la burbuja le has separado de esa burbuja. Pero luego sí que es verdad que al salir del cole, en algunos momentos, Se claro, oculta, porque ¿no? O sea, es eso es su mejor amigo. Vale, eso no lo podemos controlar. Sí que es verdad que al final el control sobre todas las situaciones no lo tenemos, pero cuanto más podamos minimizar. Claro, si nos movemos prácticamente con muy poca... Claro, no, al final te mueves con muy poquita gente por eso, precisamente para evitar el contacto y que haya una mayor incidencia de casos en caso de que hubiera un contagio. Vale, aquí en este caso yo con los niños yo sí que se hablaba, ¿no?, un poco de esta vuelta al colegio, que fuera paulatina, por horas y demás. Creo que hay muchos niños a los que les ha perjudicado esta vuelta al cole tan controlada y tan inhibida. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a otro tipo de... Les cuesta más estarse quietos, por así decirlo. Los tienen mucha más actividad motórica y no tienen esa capacidad de estarse quietos tanto tiempo. Sí que ahí yo creo que con el niño es cuando estás en clase y te sientes así, hay algo que tú puedas hacer, algo que a mí me gustaría enseñarles mucho, el parar y el tomar conciencia de dónde están y que en vez de me levanto y doy la sacada de punta, paro y intento relajarme. Quizás el enseñarle al niño a tomar conciencia, estoy aquí y ahora, y desactivar esa necesidad, trabajar desde la desactivación in situ. Quizás enseñarles alguna técnica de relajación. A mí me gusta un montón en los niños y funciona muy bien, enseñarles a tomo conciencia de dónde estoy. Que se coma un caramelo, igual en un aula no les dejan un caramelo, pero que el prestar atención a algo, cuando yo me siento muy nervioso, presto atención a algo y intento notarlo, percibirlo. De hecho hay un ejercicio que se utiliza mucho en relajación, que es como una uva pasa. Una uva pasa, tú te la metes en la boca, es súper desagradable, pero la plena conciencia de algo. En este caso, en aula con los niños, como no se pueden mover físicamente, el que aprendan a autorregularse de otra manera, pues se hace con entrenamiento, esto no es hoy para mañana, y enseñarles también a eso. Me autorregulo desde la parada.
puede serte útil. Entonces, bueno, pues mirar estrategias de autocontrol y de autorregulación para que el niño pueda esa inquietud. La parte social, lo que tú dices, al final al salir del cole la tiene, también puede ser un buen momento para explorar un reto. Bueno, ¿y a quién has conocido esta semana? ¿O con qué niño has hablado más? El que él también generase esa inquietud social de conocer otros niños, de crear intereses con otros niños, y qué le gusta y qué no le gusta. Y de repente descubre un problema, porque es muy abierto. Él es abierto y esa parte la tiene fácil, ¿no? Pero eso sí que yo a los papás, a los niños sobre todo, les digo, bueno, cuando les mezclan de aula, que de repente la me han quitado de mi mejor amigo o de mi mejor amiga, yo les sé, y además con estas edades que entran en juego súper rápido, es una gozada, con tan chiquitines, todavía en un tercero de primaria te entran muy bien. Y es el, venga, para la siguiente cita quiero que me digas 4 compañeros y sus colores favoritos, su serie favorita y algo que hayas hablado en el patio, ¿no? Entonces se involucran y es una forma de trabajar con ellos habilidades sociales, descubro otros niños y descubro que tengo otros iguales con los que también congenio. Eso puede ser interesante, pero sí que para tu hijo ha tenido que ser un cambio. Sí que es verdad que en el mundo rural o en la zona, en ciudad han estado en pisos todos, pero bueno, en la zona de casas pues han tenido ahí esa flexibilidad y han podido seguir corriendo y incluso hasta relacionarse a algunos así como en la distancia y activos estupendamente. Dígame. Vamos a ver, yo por mi profesión estoy siempre con adolescentes y me gustaría saber lo que yo percibo, primero si lo he percibido bien y después que me explicaras qué consecuencias tiene. La cuestión es la siguiente. El año pasado mismamente, los que estaban por ejemplo los alumnos que tenía en cuarto de la ESO, pues digamos que veían el mundo con más felicidad, más a largo plazo, sin que la cosa fuera con ellos, y era lo que yo definía como bastante irresponsables, inmaduros, propio de los adolescentes. Lo que llevamos de curso en este año, lo que observo es que esos mismos alumnos les han entrado miedos, han perdido el trabajo los padres, han tenido amigos que han dejado de estudiar porque no pueden pasar a hacer el bachillerato porque en casa no hay medios económicos. En fin, les noto que han madurado, no sé si bien o mal, pero han madurado rápidamente, están más estresados por ser más responsables y sacar mejores notas, son más competitivos consigo mismos y con los demás, quieren estudiar más y han acelerado su madurez y su responsabilidad a pasos agigantados. Sí. Estoy de acuerdo. Lo cual no sé si es bueno o es malo que se hayan dado cuenta que la muerte está ahí, que la pérdida del trabajo está ahí, que se pueden quedar sin agua caliente y sin calefacción en casa. De repente han visto el mundo real en De el momento, que no tenían. de repente han visto el mundo real y ellos han reaccionado como mucho más adultos en muy pocos meses. Sí. Sí, lo que comenta, no sé si en el Facebook Live esto se escucha, cuando hacen preguntas se oye bien, ¿no? Ok. Lo que comenta es lo que decía al principio y un poco desde la prevención de adultos ansiosos. O sea, de repente los niños y los adolescentes han visto que en el mundo hay amenazas que son mucho más cercanas a mí. O sea, esto es como cuando te dicen que fumar mata, pues hasta como va a matar cuando tienes 200 años, vamos a decirlo así. Pero si tú no lo ves de una manera inmediata, no lo tomas en serio, por lo tanto, no actúas consecuente. ¿Qué ha pasado? Que estos adolescentes, estos niños de cuarto de la ESO que tienen 15, 16 años, han sido partícipes de situaciones muy duras en su casa y las han vivido en primera persona y las han compartido en su casa con ellos. No es lo mismo un niño de 5 años que igual tú pues le puedes un poco tapar, no es tan consciente que papá y mamá han perdido un trabajo, digamos que se les puede un poco mantener al margen de toda esta situación. Sin embargo, el adolescente, este niño de 15 y 16 años, es plenamente consciente de lo que está pasando en casa. Y ahí es donde de repente bajan y dicen, hay amenazas que son reales y que son inminentes. Ya han tomado conciencia de ello. A ver, al final sirve un poco para decir, bueno, se ha centrado, pero también el calmar y el decir, mira, esto que ha pasado es algo extraordinario. No hay pandemias por suerte cada año, no hay estas situaciones tan extraordinarias cada año por suerte, pero pueden ocurrir. Por lo tanto, vamos a centrarnos en
bajar el número de papeletas que compro para que me ocurran cosas negativas. Perdona, que algunas secuelas duran, ¿eh? Efectivamente. La muerte del abuelo no vuelve. ¿El qué? No lo he oído. Que la muerte del abuelo no vuelve. Vale, tema del duelo. La pérdida duelo. de un buen trabajo para pasar a un trabajo peor. Ahí. No sueles volver a tener otro buen trabajo que perdiste. Ahí a los niños de repente, cuando un abuelo era una persona que era sana, aparentemente, porque oye, cuando tú tienes 15 y 16 años, tus abuelos todavía son gente joven, más o menos, y no estás preparado todavía para gestionar esa pérdida. ¿Por qué? Porque no es lo natural, no es algo esperable en ese momento. Y de repente han tenido que enfrentarse a emociones que no tenían en su mente tener que abordar. Entonces, desde casa, el hablar con ellos, el yo como padre de este niño, cómo he vivido también este duelo, o yo como padre que me he quedado sin este puesto de trabajo, el cómo lo estoy viviendo, y también el despreocupar, porque no hay que preocupar al adolescente, aunque en casa hay una preocupación, porque lo que decía antes, a nivel socioeconómico ha habido un gran impacto en las familias. O sea, lo que se hablaba de las colas del hambre, que me parece horrible el término ese que se ha utilizado con ello, pero la gente que ha tenido que pedir alimentos cuando nunca se ha visto en esa situación, y niños, adolescentes que han visto como sus padres han ido a buscar esos alimentos. Entonces, para ellos eso ha sido un impacto muy alto, y es desde el, esto es algo extraordinario, esto ha ocurrido, es normal que tú ahora te sientas desbordado, validarle toda esa emoción, reforzar por querer seguir hacia adelante, pero prevenir conductas fóbicas, conductas de evitación, conductas de excesivo control. Quiero tener el control, necesito sacar esto, necesito ser el mejor, lo que me comentabas, excesivamente competitivo. Porque eso no es sano. Porque eso es llevarlo al otro extremo. Es, voy a hacer todo para evitar que esto pase. Y aún así cosas que yo no voy a poder controlar aunque no me guste. Sí que puedo hacer por minimizar que eso pase, pero no puedo evitar que algo pase. Y validar esa emoción y darle herramientas y sobre todo un desahogo. También con el tiempo irá calmando, es decir, ahora de repente hay como un pico en toda esta parte emocional. Si trabajamos con ellos en que sean niños que emocionalmente, a nivel emocional y cognitivo, les estructuremos esos pensamientos y no les dejemos llevarlo a lo máximo, dándoles herramientas, poniéndoles a debatir un poco con ellos, el hacerles dudar de ese pensamiento tan límite que te están exponiendo, eso también les sirve para generar tranquilidad y alivio ante ciertas situaciones que son muy duras a las que se están exponiendo. Pero lo que me comenta de que hay muchos niños que han tenido que madurar de la noche a la mañana es cierto, o sea, y el cambio se ve en ellos, niños que además pues no se preocupaban por nada, que iban a otro ritmo, han hecho un cambio muy radical. ¿Qué es bueno? Pues, oye, pues cada mi hijo quiera estudiar y que quiera decir, venga, sí, quiero salir adelante, pues eso es bueno. Pero ¿a costa de qué? Por lo tanto, que no perdamos de vista los cambios emocionales y conductuales de los niños en casa. Tanto si como profesor, si lo detectan, informar a los padres. Por eso digo que los profesores para mí son la clave para detectar las necesidades de un niño en cuanto a salud mental. Porque sois quienes más tiempo estáis con ellos y quienes veis los cambios. Pero sí, eso que me comenta, totalmente de acuerdo. Han encontrado una nueva amenaza que no era para ellos. Un mundo que no es seguro, cuando para los niños el mundo es seguro. Para los adolescentes nuestra preocupación con 18 años era otra. No era el sacar adelante, el ver cómo en mi casa hay ciertas necesidades a las que yo no estaba habituado. ¿Más dudas? ¿Algún comentario? Yo, bueno, vamos, me ha parecido altísimo los porcentajes, o sea, cómo me ha parecido muy alto. Entonces, vamos, yo me pregunto eso, si las medidas que se están aplicando ahora mismo en los colegios, si, o sea, pues pueden tener efectos sobre su salud mental, ¿no?, de los niños. Y eso, o sea, como desde el Colegio de Psicólogos, eso lo estáis valorando para que, o sea, para prevenir, ¿no? Sí. Para que no pase, pues igual que en esto, porque, o sea, yo, por ejemplo, o sea, yo tengo una niña de 4 años. Y yo pienso que el manejo de lo que es el estado de alarma para los niños no se ha tenido en cuenta a los niños, la verdad. Vamos, yo no sé si para nada las necesidades. Entonces, en el manejo de los colegios, de cómo se está haciendo, porque, vamos, en infantil, por ejemplo, mascarilla no tienen que llevar, no. Pero en EGB, bueno, en primaria, sí. Y secundaria sí, y eso, y aparte hay una distancia, o sea, va un poquito en contra de lo que sería el desarrollo personal, ¿no?, de los niños.
y eso en contra del desarrollo psicológico. ¿Y vosotros, o sea, qué pensáis? Porque a mí, o sea, me parece que si ya desde los profesionales lo estáis valorando, eso permite prevenirlo y cortarlo, porque yo veo, o sea, como que se ha puesto en los colegios, ¿no? Lo que son las recomendaciones sanitarias, pero sin tener en cuenta, vamos, no sé lo que pensáis desde el colegio de psicólogos, o sea, si eso lo tenéis, si lo estáis valorando, ¿no? Porque claro, ya, o sea, es tener que asumir ahora mismo qué porcentajes en el futuro, otro 25 o 50% o cómo. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucha medida sanitaria, pero muy poca medida psicológica. Es decir, esto para los niños se va a quedar implantado para siempre. ¿Cómo va a cambiar en su forma de relacionarse? Una niña de 4 años está viendo que el de 6 lleva mascarilla y yo no. ¿Tengo que tener miedo? No tengo que tener miedo. La rigidez que hay con la norma de lávate las manos, ten cuidado, la distancia y ese... Sí que se está sacando un mogollón de guías, un montón de pautas y ahora nuestro objetivo, desde luego, desde el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, es durante este curso valorar esas necesidades, estas cosas que estáis viendo los padres para prevenir con los niños y para daros herramientas a vosotros, es decir, el calmar esa ansiedad que les pueda suponer a los niños. Sí que es cierto que hay que tener cuidado, pero estamos haciéndolo bien, es decir, si yo hago esto, va a estar bien, no hay que ser... Desde el miedo, en vez de hacerlo desde el miedo de la importancia de tener ciertas medidas para que las cosas vayan bien. Esto es algo que es bueno, la higiene, por ejemplo. No desde la higiene como algo y si no lo haces ocurre algo negativo, sino la higiene como una manera de estar sanos. Y estar sano es algo que es bueno. Todo depende de la misma frase o del mismo elemento que yo quiero introducir, si lo hago desde el miedo o desde algo positivo para el desarrollo del niño. La parte social me parece muy importante, que es la que más se está perdiendo. Esta parte de la sociabilidad y del contacto entre iguales. La parte de las emociones, la parte de cómo yo aprendo a compartir. Ahora mismo los niños no pueden compartir. Y eso es súper importante. Entonces, el suplirlo de otra manera. Vamos a generar, de hecho están echando mucha imaginación en los centros educativos, por lo que tengo entendido, para que aprendan esos valores de alguna u otra forma. El compartir, el pasar tiempo con los demás, las emociones, todo esto sí que se está... Claro, también estamos ahora un poco en un periodo de implantar y de ensayo-error, por desgracia, porque esto es un poco para todos. Y por desgracia hay muchas cosas que son ensayo-error. Entonces, pues ojalá veamos los errores rápido para que no se mantengan en el tiempo y no haya secuelas de estos errores. Sí que os pido una cosa, y es que cualquier cosa a nivel de impacto emocional o a nivel psicológico, que a los profesionales nos hagáis conocedores de ello. ¿Para qué? Para que os dotemos de herramientas, de estrategias. Al Colegio de Psicología le podéis escribir: hola, soy una mamá y creo que esto es importante, que lo tengáis en cuenta. ¿Qué tal? A los profesores, en la seguridad social, el pediatra, que os dé pautas, se está formando en todos los profesionales que están con los niños precisamente para prevenir. Y ahora estamos descubriendo, entonces, todo lo que nos van contando, lo que queremos hacer es ir preveyendo para que haya un menor impacto en los niños, eso desde luego. Y sean adultos pues sanos emocionalmente, que es lo que queremos todos. Y los papás también, y los abuelos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya está cortado? Bueno, si queréis alguna pregunta más, bueno, quien quiera contactar, Isabel Diego Psicología, a ver si llego. Vale, cualquier cosa que necesitéis, dudas, me podéis mandar un correo, me podéis mandar un mensaje preguntándome: oye, me he quedado con dudas, con ganas, esto no lo he entendido. Me gustaría que se hablara sobre esto también. O sea, cosas que os parezcan importantes que toquemos los profesionales, porque estamos para vosotros, a vuestro servicio, que lo que nos importa es que la gente esté bien y que todo lo que esté en nuestra mano pues es para vosotros. Así que de verdad que gracias por estar ahí.